¿Sabías que en el Perú casi 10 millones de personas viven en la pobreza monetaria? Es decir, no alcanzan un consumo mínimo necesario para llevar una vida digna. Este número alarmante representa casi el 30% de la población. Además, desde antes de la pandemia, 3.3 millones de peruanos han caído en la pobreza, una cifra brutal que refleja un gran fracaso de la sociedad, del Estado y de la economía. Y esto solo considera la pobreza monetaria. A estos 10 millones se suman aquellos que carecen de servicios básicos como agua y desagüe, los niños que sufren de anemia y las personas que no tienen acceso a una atención de salud adecuada o a una buena educación. Esto es lo que conocemos como pobreza multidimensional. Este panorama nos motiva a reflexionar. ¿No debería ser la primera meta de cualquier política económica el asegurar un nivel de vida mínimamente digno de la población? En esta clase vamos a profundizar en un tema crucial para entender la realidad de nuestro país, la pobreza y la desigualdad. Revisaremos las distintas estadísticas con un mayor acercamiento para comprender mejor cómo se distribuye la pobreza en el Perú. Veremos cómo el porcentaje de pobreza es mayor en las zonas rurales. Sin embargo, en los últimos años, el aumento más significativo se ha dado en las ciudades. Abordaremos las grandes diferencias en el acceso a servicios básicos en las zonas rurales, las cuales son alarmantes, pues hay menos agua potable y mucho menos desagüe. De igual manera, la nutrición infantil es peor, con más casos de anemia y mayor mortalidad en la niñez, así como el acceso a la educación, con menos niños llegando a la secundaria y a la educación superior. En ese sentido es importante saber, ¿qué es la desigualdad? Viene a ser la fractura entre zonas urbanas y rurales, las cuales pueden ser múltiples y se superponen, teniendo en cuenta los siguientes grupos: urbano-rural, indígenas-no indígenas, las diferencias entre costa, sierra y selva, las diferencias de género. Cada grupo enfrenta sus propios desafíos. Además de diferencias entre grupos, hay distintas dimensiones de la desigualdad: económica, ingresos, empleo, salud y nutrición, educación, vivienda. ¿Qué sucede en el Perú? ¿Esta desigualdad económica es alta o baja? ¿Está aumentando o disminuyendo? Estos datos son difíciles de obtener, ya que los ricos y superricos tienden a ocultar la información. Sin embargo, hay nuevas estimaciones que analizaremos en clase. Un dato interesante es que el 1% más rico del Perú posee casi el 30% del ingreso nacional antes de impuestos, una cifra similar a la de hace 20 años. En Perú, el Estado redistribuye muy poco. ¿Y por qué existe la desigualdad económica en Perú? Esta es una gran pregunta con respuestas múltiples y complejas. Por ello, en esta clase exploraremos algunas teorías: las diferencias de clase entre capitalistas y trabajadores, la exclusión y discriminación por identidad étnica y lengua materna, y un esquema general de economía política. Dejaremos para la próxima clase otra causa esencial: la estructura productiva y la informalidad. También hablaremos entonces de las diferencias regionales y la descentralización económica. Más adelante analizaremos los impuestos y gastos del Estado, los monopolios y la captura de poder. Y no podemos olvidar la inequidad de género, que también será uno de los temas que abordaremos. Finalmente los dejo con la pregunta: ¿es la desigualdad un factor importante en las debilidades de la gobernabilidad democrática en el Perú? Nos vemos en clase.